En este caso, ¿para qué vamos a ver esta parte de implementar e integrar? Es para poder diseñar y evaluar un proyecto. Pero ¿existe algún objetivo más allá del curso, un objetivo en particular de poder hacer uso de la tecnología? Por supuesto, claro que hay un objetivo del por qué impartir informática, porque para muchos yo estoy en un curso, me voy a poner en el ejemplo cuando imparto clases en ingeniería. Los jóvenes de hoy en día, cuando ingresan a ingeniería, lo primero que quieren hacer es desde el primer semestre empezar a programar. Y lo que quieren es empezar a escribir código, cuando no saben cuáles son los procesos que se necesitan para poder generar ese código. Lo mismo sucede en el caso de ustedes. Ustedes necesitan tener una base sólida, lo cual les va a permitir en un futuro próximo y cercano, espero yo, que así se los deseo a todos, que ustedes puedan trabajar como entrenadores de fútbol en tercera, segunda, en la mayor. Algunos ya lo están haciendo, pero necesitan esa licencia como tal que los represente para poder laborar ya sin ningún problema. Entonces tienen que tener una base y esa base al final de cuentas necesita concepto. Entonces, el objetivo de un curso de estos como estos es proponer los conocimientos y habilidades necesarias que ustedes necesitan para gestionar la tecnología. Porque en informática caemos en un error o sí, en un error, en un problema que nosotros pensamos que tecnología es únicamente hacer animaciones, hacer un documento, hacer una carta, llevar la contabilidad en la computadora. O muchos piensan que tecnología es solo compremos computadoras, por eso es que nuestras escuelas están mal, porque no compramos computadoras. Y es ahí cuando no entendemos la importancia de la informática, la importancia de conocer concretamente cuáles son las metodologías que podemos integrar e implementar. Por eso es de que en este curso uno de los objetivos que yo pretendo es que ustedes aprendan a seleccionar cuál es el software y hardware adecuado para, para que ustedes puedan trabajar. Solo una consulta. Yo sí tengo todo activo ahorita. Veo que varios compañeros, dos compañeros dicen que no se escucha, pero ¿ustedes sí me escuchan? Sí, profe, sí lo escuchamos. Sí, pero escucha. Ok, Sí lo entonces sí. escuchamos. Muchas gracias. Entonces, el objetivo, como les decía, es que ustedes salgan aprendiendo a utilizar las herramientas que les van a poder servir para evaluar, como remarco acá, proyectos y programas para la administración informática. Pero si alguno de ustedes es docente, que pues valga la redundancia, que trabaja en un establecimiento educativo o bien imparte algún curso de educación física, no directamente en un establecimiento educativo, sino tal vez como un curso extracurricular. Ustedes saben que necesitamos velar por qué competencias va a alcanzar nuestro chico. Entonces, dentro de un curso como informática, una competencia es reconocer el impacto de la implementación e integración de la tecnología. Ya en un momento vamos a ver estos dos conceptos. No tanto para instituciones públicas como para privadas. Y esto lo que nos va a permitir es poder establecer la necesidad de integrar sistemas de información. Al hablar de informática también muchas veces pensamos, como les decía, unos tienen la creencia que informática es Word, otros tienen la creencia que informática es Windows y que únicamente lo ven a nivel de sistema operativo. Pero lo que tenemos que tener hoy en día claridad y más en este preciso momento que estamos pasando por pandemia es tener la capacidad de saber decidir qué herramienta o qué sistema, cuando hablamos de un sistema de información, nos estamos refiriendo
a una aplicación, por ejemplo, o a un sistema contable o a un sistema para poder llevar el control del marcador de un partido de fútbol, por ejemplo, o las aplicaciones o herramientas que muchos profesores acá en la federación utilizan para poder llevar sus estrategias en el campo, por ejemplo. Que hay muchas aplicaciones para las iPad, para las tabletas de Android. Entonces, todo esto lo tenemos que pensar como una competencia para la mejora continua, que muchas veces esto lo dejamos a un lado, la mejora continua. Y me gusta mucho usar este personaje, Leonardo da Vinci. Es una de las frases que en la mayoría de cursos que imparto, la comparto con ustedes también porque Leonardo da Vinci decía que saber no es suficiente. Y yo siempre le digo a los estudiantes de que no se trata únicamente de aprender conceptos, de que yo lo que necesito es que el profe ya me deje la tarea, yo lo que necesito es ganar puntos, sino que tenemos que tener la capacidad de que debemos aplicar, pero más de deber aplicar, de saber cómo aplicar, porque nada nos sirve a nosotros decir, yo sé manejar Word, o yo sé Word, tal vez conceptualmente, o yo sé algo de informática conceptualmente, pero a la hora de la hora no sabemos cómo aplicar eso en una necesidad puntual. Esa es la capacidad que tenemos que tener nosotros al momento de recibir un curso como informática. Les pongo otro ejemplo del por qué, si por acá está el licenciado Mario, que cuando hablamos con él, desde el año pasado le cambiamos ese chip al curso de informática, en el sentido que vimos que enseñarles Word, Excel, PowerPoint, y ya no era necesario. Y yo les traigo otro ejemplo ahorita, que se los voy a mencionar de un rato, sobre Inglaterra. Y se van a dar ustedes cuenta del por qué ya no es necesario. Pero para terminar con esta presentación, Leonardo da Vinci era un creativo inventor, fue artista, fue escultor, fue arquitecto, ingeniero, músico, matemático, anatomista. Entonces, con esto es un ejemplo que nos deja esta persona como para darnos cuenta de que no es suficiente saber, sino que debemos aplicar. Y a mí me llama mucho la atención dar estos cursos en la federación, porque créanme que del tiempo que vengo dando el curso, la verdad que uno se hace de amistades que más allá del conocimiento que cada uno de ustedes tiene del fútbol, eh, que por cierto, no lo mencioné, pero yo también estudié en la federación para las licencias. Simplemente yo no me dedico a la parte del fútbol, entonces, como dice Leonardo da Vinci, yo no lo he aplicado. Entonces, saber todos los conceptos del fútbol a mí no me sirven de mucho, por así decirlo, porque nunca lo he aplicado en el deporte directamente. Pero como aficionado del fútbol, saqué mis cursos también y por eso me llamó la atención y la federación me brindó esa oportunidad de poder compartir. Y también hay otra analogía que me gusta mucho compartir y esto la verdad quiero que me lo tomen porque siempre lo digo antes me gusta utilizar esta analogía siempre en mis cursos y es una analogía que recuerden que el sapo no murió por el agua hirviendo. Y los invito a que puedan ver, que busquen algún video sobre el sapo de agua hirviendo en YouTube y se van a dar cuenta de lo que vamos a hablar ahorita. Pero la analogía es que si agarras un sapo y lo pones en una olla con agua tibia y a fuego lento, observarás algo interesante. El sapo se adapta a la temperatura del agua, permanece dentro y continúa adaptándose al aumento de la temperatura, lo cual indica que el sapo en ningún momento intentó salir del agua. ¿Por qué? Porque el sapo con su complexura lo que hizo fue adaptarse a la temperatura. Entonces cuando el agua llega al punto de ebullición, al agua hirviendo, al sapo le gustaría saltar de la olla, pero el sapo ya no puede. ¿Y por qué ya no puede? Porque está demasiado cansado y débil. Y esto es debido a que todos los esfuerzos que el sapo hizo para quedarse dentro de la olla ya no le sirven para poder salir de ella.
Entonces, esta analogía lo que nos dice es que muchos dirían que lo que mató al sapo fue el agua hirviendo, pero en realidad lo que mató al sapo fue su incapacidad para decidir cuándo saltar. Por eso con esto lo que les quiero transmitir es de que dejemos de adaptarnos. ¿Qué quiere decir cuando tratamos de llevar esa palabra a adaptarnos dentro de un curso de informática? O si ustedes lo quieren llevar también a la misma vida real, de cualquier actividad que realicen. En el caso de informática, yo lo estoy llevando a que no nos adaptemos a metodologías, a estrategias de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué quiere decir estrategia de enseñanza-aprendizaje? Lo mismo que se reciben en las escuelas. Ustedes estudiaron en básicos y llevaron Word. Ustedes van al bachillerato y les dan Word, y van a la universidad y reciben Word. Entonces eso es adaptación, ¿sí? Métodos tradicionales de enseñanza o herramientas y plataformas que tus amigos te recomiendan. Entonces lo que debemos de buscar es lo que hoy en día se está manejando en la actualidad. Así que con esto lo que yo quiero compartir con esta analogía es aprender a tomar la decisión correcta para integración e implementación de la tecnología. Y hemos estado hablando mucho de esas dos palabras, integrar e implementar. Y según la RAE, la Real Academia Española, integrar es hacer que alguien o algo pase a formar parte de un todo, ¿sí? E implementar es poner en funcionamiento o aplicar métodos, medidas, etcétera, para llevar algo a cabo. Entonces, estas dos palabras, ¿por qué las traemos a informática o tecnología? Simple. Cuando nosotros queremos llevar un proyecto de tecnología, lo pongo me voy a poner en el ejemplo de que si quisiéramos llevar tecnología a un equipo de fútbol, eh, hay dos cosas. Ustedes implementan la tecnología, pero esa tecnología únicamente les va a servir para resolver un problema en específico. Por ejemplo, quieren llevar el marcador, por dar una idea, de un partido en vivo, ¿sí? Hablemos de eso, por dar una idea, un ejemplo. Ustedes implementaron la herramienta, buscaron, y esa herramienta únicamente les va a servir para el marcador en vivo. Pero cuando se habla de integrar, es cuando nosotros decimos, bueno, ese marcador lo puse en el Facebook, por dar un ejemplo, pero solo lo puse ahí y solo me sirve para la transmisión. Ok, implementé tecnología. ¿Por qué? Porque instalé una aplicación, ya puedo poner marcador, puedo poner quién sacó tarjeta amarilla, quién sacó tarjeta roja, cuáles son los cambios, etcétera. Implementé. Ahora, cuando hablamos de integración, imagínense ustedes que quisieran llevar esos marcadores o esa información que está en vivo en Facebook de manera automatizada, o sea, automática, a una página web o a una aplicación, sin necesidad que otra persona esté digitando los datos ahí de tarjeta amarilla, tarjeta roja, y que ustedes tengan dos personas haciendo la misma función. Entonces, cuando hablamos de integrar es eso, que integramos más de una herramienta. Entonces, nuestra solución se vuelve autónoma, automatizada, ¿sí? ¿Por qué? Porque integra más de una herramienta. Esa es la diferencia de implementar e integrar. Entonces, normalmente, tanto en el Mineduc, y eso se ve tanto los que trabajan en docencia, sabrán de esto que voy a mencionar ahorita, de un concepto que se maneja mucho en el Ministerio de Educación, que es el famoso CNB, el Currículo Nacional Base de Guatemala. El Currículo Nacional Base de Guatemala literalmente implementa, pero no integra, ¿sí? ¿Por qué? Porque la tecnología está por un lado, la matemática está por otro lado, las ciencias naturales están por otro lado, pero hay un concepto por ahí que ya es muy famoso hoy en día en Guatemala, aunque más utilizado en países como Estados Unidos, Europa,
que es la famosa STEAM. Los STEAM lo que buscan son integrar cursos como STEAM es la abreviatura en inglés de Science, Technology, Art. Entonces integra cursos de tecnología, ciencia, arte y matemática. Entonces todos los docentes se juntan para crear un proyecto y bajo ese proyecto el estudiante logra una competencia. Entonces, esa misma idea que estoy tratando la manera de querer transmitir aquí con esto que se trabaja hoy en día en tecnología, ustedes deben de velar como futuros profesores en deporte, no solo implementar, sino integrar. Por eso les digo yo que no solamente se trata de decir, bueno, yo voy a entrenar a mis chicos hoy, todos los días los entreno, por ejemplo. Supongámonos en este ejemplo que les voy a dar, en el buen sentido de que sí tengamos un recurso, llamémosle un celular, una tableta, que sí lo tengamos. Porque yo siempre le digo a los alumnos, no pensemos en la desgracia que realmente pasa el país, porque si nos ponemos a decir es que el gobierno no aporta, es que tecnología no hay en Guatemala, es que no hay dinero en Guatemala, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces tenemos que ver qué tenemos. Algo debemos de tener. Y durante el curso vamos a hablar sobre esas metodologías emergentes, que se las puedo mencionar ahorita así de un punto inicial, la gamificación. La gamificación es una metodología que se utiliza para poder motivar, pero se puede usar en tecnología y no se puede usar en tecnología. Entonces, como futuros docentes debemos de tener esa capacidad de conocer cómo usar la tecnología, en qué momento usarla y cuando no se pueda utilizar, tener la capacidad de saber cómo voy a resolver ese problema sin tecnología, pero que de alguna manera esa resolución de ese problema, a mí personalmente sí me tuvo que llevar el uso de la tecnología, pero tal vez para el alumno no. Entonces, acá les traigo otra parte muy importante que Piaget, la teoría del aprendizaje o del constructivismo, nos habla que aprender es construir el conocimiento en nuestra cabeza a partir de la experiencia. Fíjense ustedes, la experiencia, como decía Leonardo da Vinci, que no debemos quedarnos solo con los conceptos, sino que debemos aplicar. El estudiante aprende redescubriendo, construyendo, en lugar de simplemente recibir la información. Entonces, el alumno tiene que tener esa capacidad de poder después, como yo siempre les dije al inicio, tenemos que tener una parte de concepto, de entender de qué estamos hablando, pero posteriormente llevarlo a la práctica y no solamente quedarnos con la idea, nada más. O bueno, yo estoy copiando todo lo que el profe está hablando y lo copio, o yo no copio nada porque después voy a ver las presentaciones, por ejemplo, pero no debemos de quedarnos solo con el concepto, sino que al final aplicarlo, ¿sí? Y lamentablemente, tradicionalmente en los establecimientos educativos, y aquí hablo de cualquier tipo de establecimiento educativo que se dedica al deporte, que no se dedica al deporte, separan la teoría y la práctica, ¿sí? Y eso es lo que estamos tratando de la manera aquí en la federación de poder llevar a ustedes, que ustedes tengan esas bases de sólidas, de conceptos, de conocimientos teóricos y al mismo tiempo prácticos, porque una vez un alumno, me recuerdo yo hace tiempo en un curso de informática en la federación, me cuestionaba y me decía, pero ¿por qué llevamos informática si yo estoy estudiando para ser entrenador de fútbol? Yo debería estar en el campo todo el día, estudiando de los 3 días que ustedes dan clase, los 3 días en el campo. Pero no se trata únicamente de 100% de la práctica, sino ustedes tienen que tener esa capacidad teórica para después llevarlo a la práctica. Y si ustedes se dan cuenta, el mundo real no funciona así. ¿Con qué me refiero que el mundo real no funciona así? Separar la teoría y separar la práctica. Normalmente nosotros tenemos que tener un concepto, una idea. De repente tal vez no tenemos el concepto como les compartí ahí de la RAE,
porque ni yo, o sea, de todo lo que estoy hablando ahorita, por ejemplo, cada palabra, cada idea que comparto es de una experiencia tanto educativa como como de una experiencia profesional que la comparto y la transmito a mis estudiantes. Pero si nos vamos solo con conceptos 100% de la RAE y yo me los voy a memorizar al 100%, el mundo real no funciona así. Es como decía un docente eh, después de que salió de la universidad, después de que ya tenía 60, 70 años de edad, por ahí decía que alguien me explique en qué momento de mi vida utilicé el trinomio cuadrado perfecto, todas las leyes del álgebra, por dar una idea. Eso, al final de cuentas, es teoría, que a muchos nos tocó memorizarnos las reglas para ganar el curso, si lo quieren ver así. Pero en la vida real, la práctica para los que, bueno, hay personas que se dedican a las ciencias exactas y de plano usan las matemáticas, pero un buen porcentaje de la gente no lo hace así. No estamos todo el día pensando en fórmulas matemáticas, en fórmulas del álgebra. Los que tuvieron oportunidad de llevar cálculo en la universidad, no estamos pensando en eso, ¿sí? Sino que únicamente llevar los conceptos y la práctica, porque el mundo real funciona así. Y se recuerdan que les dije de que les iba a hablar sobre el Reino Unido, que es Inglaterra. El Reino Unido en el año 2012 desechó el Plan de Estudios de Tecnologías de la Información y Comunicación TIC. ¿Pero qué desecharon? Ustedes van a decir, bueno, pero entonces el ingeniero nos está diciendo que vamos a hablar sobre tecnologías de la información e Inglaterra lo desechó. Ellos desecharon todas aquellas cosas que se aprenden rápidamente en forma natural y se concentraron en la ciencia informática. ¿Qué quiere decir? En todas aquellas metodologías y estrategias que yo puedo utilizar en informática, ya sea a nivel de herramientas o a nivel de, 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 de metodologías como tal para poder resolver un problema. ¿Y cuáles son todas aquellas cosas que se aprenden rápidamente de forma natural? Pues todas aquellas cosas que se aprenden de forma natural. Un ejemplo claro, hoy en día, por ejemplo, es que para los que son padres los que son padres de familia o tienen un hermano chiquito, me entenderán, por ejemplo, de que en ningún momento ustedes se sentaron con su hijo, con su hermano menor y le dijeron, mira, este es Facebook. Y Facebook, para que funcione, tenés que crear una cuenta. Y después de que creas la cuenta, mira, aquí creas un mensaje. Esas son cosas que se aprenden rápidamente y de forma natural. Lo mismo pensó Inglaterra, que eliminó esas cosas que se aprenden de forma natural, como el Word, Excel y el PowerPoint. Hoy en día los estudiantes ya de diversificado o los adultos, por ejemplo, que estamos hoy en día acá, ya no debería de preocuparles esas cosas porque se aprenden de manera natural o de manera rápida. Hoy en día, por ejemplo, compran ustedes un celular y el celular trae Office. eh, si compran un celular más avanzado, por ejemplo, de un iPhone, va a traer sus propias aplicaciones del iPhone para poder llevar sus hojas de cálculo o bien poder escribir un documento como un documento de Word. Más allá de la herramienta, o sea, eso es lo que tenemos que quitarnos de la cabeza. Tenemos que cambiar el chip de decir informática es una herramienta, informática es un sistema, es amplio, informática es amplio. Y por eso Inglaterra se concentró en esto. Pero ¿qué hicimos nosotros? Es el ejemplo que yo les hablaba al inicio. ¿Qué hicimos en Guatemala? Dijeron los del Mineduc, pensemos en implementar algo. En vez de TIC, pasémoslo a TAC. Y entonces todos aquellos colegios que no puedan comprar la herramienta, que usen lo que quieran, pero que logren una competencia. Al final, son cosas que se aprenden de manera natural. Voy a mencionar algunas herramientas, tal vez algunos no las conozcan, algunos sí las conozcan, pero por ejemplo Canva, que es una herramienta para poder crear presentaciones, poder crear afiches publicitarios. Esa herramienta se aprende de manera natural.
porque todo es arrastrar y soltar, arrastrar y soltar. No tienen ninguna ciencia una herramienta como esa. Otra herramienta, por ejemplo, como Geniali. Geniali es una herramienta para crear presentaciones dinámicas. ¿Qué quiere decir? Presentaciones que van a ir apareciendo algunas animaciones, pero yo no programo ni creo nada, simplemente arrastro objetos. Entonces, hoy en día, la mayoría, y me atrevería a decir en un 90-95% de aplicaciones que existen en el mercado, tienen esa manera de usar, que es aprender de forma natural. ¿Quiénes de acá, para empezarle a dar la palabra a algunos, se recuerdan en los años, fue muy famoso esto como en el año 98, en el año 2000, ¿quiénes escucharon alguna vez la certificación de Microsoft? La famosa certificación MOS de Microsoft Office Specialist. ¿Quién escuchó eso? ¿Alguien que quiera compartir? ¿Escuchó a alguien alguna vez en esa época que se hablaba de certificación Microsoft? ¿En su colegio? ¿En su escuela? No, profe. ¿No? Miren, esas certificaciones en esa época, si uno quería desenvolverse en el área de informática, Microsoft lanzaba esas certificaciones y las siglas de MOS, M-O-S, es Microsoft Office Specialist, que es especialista de Microsoft Office. Y entonces, ¿qué era la certificación? Tenías que ganar un examen de, habían 3 evaluaciones, principiante, intermedio y avanzado de Word, principiante, intermedio y avanzado de Excel, principiante, intermedio y avanzado de PowerPoint. Después metieron base de datos con Access. Pero hoy en día, en países como les menciono aquí de Inglaterra o en Europa, o ya países como Costa Rica que ya lo están implementando, ya este tipo de cosas ya no las enseñan en los establecimientos educativos. Y yo sé que muchos podrán diferir. Yo sé que muchos difieren cuando uno habla de esto, porque no va a faltar alguien que diga, porque lo he escuchado, pero es que usted es ingeniero. Usted de plano por eso dice que es fácil. Mire, yo no sé ni escribir en Word, pero el punto acá es de que sí tenemos el tiempo para buscar un video en TikTok y no nos enseñaron a instalar TikTok, pero sí soy bueno para buscar esos videos y podérselos compartir a mis compañeros. Entonces se dan cuenta de ese tipo de cosas que hablamos. A mí nadie me enseñó a instalar TikTok, ni a usar TikTok, ni a grabar en TikTok, ni a hacer un meme en TikTok, ni mucho menos a compartir en TikTok. Entonces ahí estamos hablando de muchas metodologías y muchas tecnologías que están metidas en esa aplicación. Compartí, ¿dónde compartí? En WhatsApp, ya estoy usando 2 herramientas. Compartí en WhatsApp y después lo mandé a Facebook. Que la gente ahora, hoy en día, graba un video y ese video se hace viral y ya está en Facebook, en Instagram y después se comparte en WhatsApp. Ya estamos hablando de 3, 4 herramientas que nadie nos enseñó a utilizarlas y no recibieron un curso para poder sacar TikTok. Ese es el punto que quiero yo que quiero tratar la manera en estos cursos. Cuando yo doy informática, en este caso, en la federación he tenido, llamémoslo así, esa satisfacción de los estudiantes de decir, mire, profe, yo me llevo del curso. He tenido buenos comentarios y buenas experiencias de compañeros de que conforme vayan avanzando ustedes en la informática, vamos a aprender a crear una página web, a poder configurar una página de Facebook, a poder crear un carrito de compra para poder vender un producto más adelante en las otras informáticas. Pero compañeros abrieron sus tiendas virtuales, pudieron vender sus productos. Tal vez el curso no daba para tanto, pero después se comunicaban conmigo y mire, profe, me enseña, fíjese que yo quiero cobrar con tarjeta de crédito, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Entonces, eso es lo bonito de ser educador. Y ustedes me entenderán que son los que se dedican a enseñar el deporte, eso es lo bonito. No hay mayor satisfacción que esa. Porque como decía un profesor mío, un doctor que me impartió clases,
El que me diga que está impartiendo clases o dando clases porque se gana muy bien y uno es millonario dando clases, que me diga en qué universidad están contratando a esas personas y yo aplico. Literalmente lo hacemos por vocación. Y muchas veces en el deporte yo lo he vivido con compañeros cuando fui estudiante y de la gente que le he dado clases, que lamentablemente en Guatemala, tanto los educadores que trabajamos en escuelas públicas o los que se dedican prácticamente al deporte, la paga al final de cuentas no es tan ostentosa. Lo hacemos por amor, por vocación. ¿Por qué? Porque queremos hacer algún cambio. Con uno prácticamente que, que, que hagamos ese cambio de chip, nosotros quedamos satisfechos. Y aquí quería hacerles una pregunta que me gustaría que uno o dos personas compartan qué piensan ustedes al respecto de esto. Primero analicen la respuesta y después quisiera darle la palabra a uno o a dos. Salió una noticia hace poco que en Guatemala solo el 17% de graduados obtuvo buen desempeño en matemática y 32% en lectura, según evaluación de educación. La evaluación de graduandos en línea en el 2021 reveló un bajo rendimiento en matemáticas y lectura. Resultados, fíjense ustedes, que el Ministerio de Educación no los ve como un rezago, dice, sino como una oportunidad de mejora. ¿Qué piensan ustedes al respecto de esto? ¿Puedo opinar yo, profesor? Le habla Renzo Secaida. ¿Qué tal, Renzo? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Mucho gusto. Pues antes de opinar, me parece muy interesante que estemos recibiendo el curso de informática. Exhorto a mis compañeros para que lo tomen mucho en cuenta en este PEMSUM que estamos estudiando. Vamos a tener que ver con tecnología, vamos a tener que ver con informática. Cuando querramos implementar en nuestros equipos algún programa informático para ver mapas de calor, para ver análisis de cuánto corren los jugadores, para ver estadísticas, para ver... Yo creo que si nosotros tenemos buenas las bases de informática, nos va a costar muy poco pedir resultados a la gente que lo esté manejando y a chequear cómo están los programas, qué es lo que están evaluando, los performance, las gráficas, todo. Entonces, la verdad es que es muy interesante y exhorto a mis compañeros a que le echen todas las ganas en este curso. Pues y contestando un poquito la respuesta que dio el Ministerio de Educación, me parece que es una respuesta política, como todos políticos que tratan de engañar al pueblo, que prácticamente oportunidad de mejora, o sea, eso es un pretexto, es como utilizar un bastón y querer caminar. La verdad, ellos van a dar respuestas que les convengan a ellos, pero en realidad lo cierto es de que las bases educativas de nuestro sistema en Guatemala en realidad son deplorables. En el área rural tenemos muy poca educación de calidad, tenemos muy pocos recursos. En realidad los gobiernos están utilizando los recursos para ya sabemos qué, todos lo sabemos, y no lo están invirtiendo ni en educación, ni en deporte, ni en garantizarnos a nosotros, al pueblo guatemalteco, todas las cosas a las que tenemos derecho desde que nacemos, que una de ellas es educación y recreación. Entonces, para mí, me parece esto una respuesta política de alguien que de igual forma es corrupto y que solo sabe defender a su partido político y a sus ideales políticos. Eso es mi opinión. Muchas gracias, Renzo. Ahorita voy a dar mi palabra respecto a lo que dijiste. Steph Aranqui levantó la mano. Sí, ¿qué tal, ingeniero? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. La verdad es algo confuso porque realmente en el tiempo anterior, donde no existía la tecnología, se usaba mucho la lectura y y uno dependía mucho de su capacidad mental, lo que es matemática, solucionar problemas. Y ya cuando empezó a entrar la tecnología y empezamos a usar
un poco más en el estudio. Hoy en día se usa demasiado, mucho más que la lectura y capacidad mental para poder sumar una calculadora o un iPad o un iPhone a la mano, donde realmente yo siento que eso vino a cambiar demasiado la forma o el tipo de cómo nosotros podemos seguir estudiando. O sea, si yo antes tenía que hacer a manos 4 más 4, ahora ya mi iPhone me lo dice, hasta Siri te lo dice, ¿ah? O sea, y esto yo siento de que ese tipo de tecnología, claro, o sea, claro que nos ayudó un montón, si lo vamos a ver del lado bueno, nos ayudó demasiadísimo, pero si esas neuronas, digámoslo así, que se quemaban por leer un libro, que no tenemos que dejar de hacerlo prácticamente, pero si esas neuronas ya no se queman por leer el libro, pero como usted dijo, se queman por usar tanta tecnología que tenemos a la mano, donde realmente no, tampoco es fácil entenderla. O sea, uno tiene también que estar en el medio para poder usar y a utilizar y ser beneficiado de ese tipo de tecnología. Muchas gracias. Ahorita le doy la palabra a Esteban y a Jimmy. Solo quiero dar mi comentario al respecto. Con lo que decía el Renzo, sí, concuerdo con tu persona en el sentido de que una respuesta como esta realmente es quererle tapar la boca al pueblo en no querer concretamente decir no logramos integrar o implementar correctamente el presupuesto, por ejemplo, porque al final de cuentas, el primer error que tenemos nosotros, y esto también lo veo yo mucho en el deporte, y lo veo con compañeros que a veces me invitan como para una práctica, porque a mí me gusta, como les digo, esto estudié y todo, no me desempeño en eso, pero me gusta ir a los partidos, me invitan a alguna práctica, voy, y a veces veo yo que la respuesta es más política, así como, sí, pues perdimos el partido porque los patojos no corrieron, entonces le echamos la culpa a los patojos, cuando de repente nosotros fuimos, por así decirlo, yo a veces les digo a los compañeros, pero no te analizaste si realmente la estrategia que planteaste fue la correcta, o la manera en la que estás dirigiéndote hacia tus jugadores es la correcta, porque por eso les digo, y como decía el compañero, como decía Steph Aranqui, que la tecnología en nuestros tiempos, cuando nos tenía que tocar leer, si te acordás, Steph, antes no nos explicaban cómo era ir a buscar a la biblioteca. Para los que tuvieron oportunidad de ir a agarrar un libro a la biblioteca, era una aventura, aquello de que de verdad uno ahí, fíjense que uno copiaba, porque la verdad uno copiaba literalmente lo que estaba en el libro, porque aquello que nosotros dijéramos es que yo me leí el libro, yo saqué un resumen, era por así decirlo muy raro. Una mayor parte de veces nosotros lo que hacíamos era agarrar el libro, empezar a escribir, pero ahí había una estrategia de aprendizaje, porque no sé si sabían ustedes que una buena estrategia de aprendizaje es agarrar un libro, escribirlo, y entonces tu cerebro empieza cognitivamente a recibir y a captar esa información. Otra estrategia también es para los que no les gusta leer, y a los que, por decir así, en son de chiste, caen muy rápido cuando se van a la cama, agarren ustedes un audio, pónganselo, escúchenlo, se duermen con el audio, increíblemente su cerebro el otro día se va a acordar de ese tema. Es una estrategia para poder estudiar. Si no lo han hecho, se las recomiendo. Tienen que estudiar para un examen, una evaluación o algo. Busquen un video de YouTube, no lo miren, escúchenlo. Se duermen, no importa, pero ustedes van a ir aprendiendo ahí. Antes de darle la palabra, solo quería hacer otro comentario como de lo que decía Steph. Concuerdo contigo lo que decías de cómo se trabajaba antes y cómo es la tecnología de ahora. Lo único que yo te diría ahí es que logré comprender, no sé si tal vez eso lo comprendí mal, pero que cuando un catedrático, por ejemplo, dice voy a usar la calculadora,
eso hasta cierto punto, en mi particular punto de vista, que yo, como ustedes sabrán, me gusta mucho la tecnología, yo exhorto a los docentes a decir, prefiero que el alumno use una calculadora a que se memorice una fórmula, porque la fórmula no te va a llevar a nada, mientras que si utilizaste lo que acabas de decir, un ¿Estás iPad, cortando, vecino? un iPhone, utilizaste cualquier herramienta para resolver el problema, ahí está, resolviste el problema, ¿sí? Esteban, ¿qué nos puedes comentar? Y después Jimmy. Gracias, Lick. Bien, en tema de la información que da aquí, bueno, la matemática y la lectura para mí son dos situaciones que se van aprendiendo con la práctica. Son muy prácticas, entonces, si uno no lo practica, no va a mejorar. Entonces, en este tema, la deficiencia de la matemática y la lectura, primero, es estos niveles tan bajos que presenta a nivel nacional, es que el sistema educativo no está bien orientado o no está bien aplicado. Y dos, lo que mencionaba Steve, que empezó a incrementar el uso de la tecnología, pero la tecnología no fue bien implementada. O sea, creo que queremos que la tecnología sustituya cuando debería la tecnología aportar y apoyar a estas habilidades cognitivas que tiene el ser humano por naturaleza. Entonces, creo que la idea es no querer tapar las deficiencias, sino tratar de orientar e implementar de manera correcta la tecnología, las metodologías y no querer sustituir lo que estas materias necesitan, que es más práctica. Bueno, es mi punto, Lick. Muchas gracias. Ahorita te doy mi comentario, Jimmy. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Ahí sigue aportando un poco a lo que los compañeros ya mencionaron. Al igual hoy en día todo es lucrativo, ¿verdad? O sea, es increíble que países como El Salvador hayan liberado incluso internet, ¿verdad? Por esto de la pandemia. Algunos otros gobiernos que han implementado internet gratis. En cuanto acá en nuestro medio, ¿verdad? O sea, en vez de todo se fue para arriba, ¿verdad? Es increíble que, por ejemplo, en las recargas, ¿verdad? De a 30, de a 50 quetzales, a uno le incluyan horas gratis de TikTok, de YouTube, algo que no es nada productivo en lo personal, ¿verdad? ¿Por qué no incluir en vez de eso horas de Teams, de Zoom, que es lo que se utilizaba, ¿verdad? Para las plataformas de las clases. Y lo otro, o sea, se ve ahorita incluso con algunos compañeros ahí, ¿verdad? Que lo de la clase del jueves es en Teams, una plataforma que es muy pesada, que requiere mucho internet. Entonces se consumen los megas, ¿verdad? De las recargas que son así, no de mayor cantidad, ¿verdad? Mayor magnitud. Entonces ahí sí que tal vez nos prestamos más al ridículo a veces, ¿verdad? Que a algo más progresivo. Sí, muchas gracias, Jimmy. Lo que puedo compartir de los últimos compañeros que dieron su comentario es que lleguemos a pensar de que no se trata únicamente de llevar la tecnología o de decir, yo, Ministerio de Educación, implementé un currículum nacional. Y entonces son los alumnos que no estudian, es la generación de hoy en día que más uso le da al celular. Fíjense que yo, en parte es en eso lo que me estoy basando en mi tesis doctoral para compartirles a ustedes un poco, es romper ese paradigma. Mi tesis doctoral la estoy enfocando en resumen prácticamente, en cómo los videojuegos pueden llegar a ser un sustituto en un establecimiento educativo o en una educación tradicional para lograr
una motivación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero hablar de un videojuego, ¿sí? Sí, fíjense, pues a veces hablamos de tecnología y para los abuelitos es así como, no, ya este patojo ya está perdido, ¿va? Es que ya le entró a la tecnología, no va a salir de las redes sociales, o sea, el chip lo que nos dice, o a la gente adulta, a la gente mayor, el chip que se les prende es tecnología, redes sociales, TikTok, YouTube. Como decía el compañero, y comparto el comentario que hizo el compañero, muy acertado a mi parecer. Increíblemente las empresas de telefonía nunca durante la pandemia lograron dar ninguna plataforma para el aprendizaje de manera gratuita. Es más, nos empezaron a meter más redes sociales, porque TikTok se elevó en la pandemia. TikTok era famosa en Asia. Nadie conocía TikTok. O sea, TikTok nació por la pandemia. Empezamos a ver a la gente que hacía sus cosas ahí, empezamos a seguirlas, gente que se hizo famosa y millonaria por TikTok. TikTok, no sé si ustedes se acuerdan, empezó como una red social que no pagaba, pero empezaron a ver que ya la gente eran millones y millones de seguidores y de vistas, entonces le metieron ese plus de ahora, bueno, vamos a monetizar la herramienta, y fue ahí donde toda la gente se fue de YouTube y se pasó a TikTok, ¿sí? ¿Y por qué hacen ese cambio, esa transición, la generación de ahora? Porque usan metodologías emergentes. Los jóvenes de hoy en día les pones una televisión de esas cuadradas, si todavía logran tener ustedes una, es así como, ay, mi papá, poneme la tele ahí, la normal, hasta la LCD, quiero verlo en 4K, papá, le dicen a uno, va. No, hombre, mira, es que nosotros mirábamos tele así, aburrida, ven esa tele cuadrada, ¿va? Lo mismo sucede con la tecnología. Ustedes le enseñan un frijolito hoy en día a un joven y se ríe. ¿Qué hacías con eso? Con el ladrillo. Yo tengo ahí por ahí guardado el famoso ladrillo que se conocía antes. Literalmente, eso era un lujo, tener ese teléfono en esa época. Ahora creo yo que se consigue no sé a cuánto, pues, pero hablando de la evolución de la tecnología. Entonces, les agradezco mucho por sus comentarios. Solo les quiero, antes de continuar con esto, como iniciamos la clase tarde solo por esta vez, les voy a robar 10 minutos para poder terminar el tema hasta donde quería llegarlo el día de hoy. No sé si me dan su autorización para poder Dele, terminar la profe, clase. dele, sin Dale, problema, profe. profe. Dale, profe. Entonces, aquí les traía otra pregunta y tal vez para ir avanzando solo le daría la palabra a una persona y dice, hablando de lo mismo, el rezago educativo es evidente ahora que los niños comienzan a retornar a las aulas, dijo un docente hace poco en Prensa Libre. Luego de 2 años sin clases presenciales, los estudiantes vuelven a las aulas, pero con serios rezagos en el aprendizaje. Y aquí les hago 2 preguntas. ¿Por qué consideran ustedes que existe un rezago en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Y aquí, antes que me conteste la persona que quiera hablar, solo les voy a hacer una observación, sería la palabra. ¿Se recuerdan ustedes que cuando no existía la pandemia, casi nadie, como dijo el compañero, casi nadie sabía de que podíamos recibir clases de esta manera? Casi nadie. Pero Zoom, Teams, Google Meet no es algo nuevo que nació con la pandemia. Eso existe de años. Pero casi nadie usaba esas herramientas. ¿Por qué? Porque nos enfocábamos en otras apps, en juegos, en redes sociales, etcétera. Entonces, para darles respuesta a esta pregunta, les hago otra pregunta para que contesten las dos. ¿Ustedes creen que existe un vínculo en el rezago con la implementación o integración de la tecnología? ¿Creen que el problema del rezago del proceso de enseñanza-aprendizaje se debe a tecnología? ¿Sí o no? Buenas noches, les saluda Dayan. Yo considero que no es por la tecnología.
por lo menos yo lo tengo como experiencia, yo trabajo en un colegio y justamente pues se están, ahora muchos papás, unos están un 50-50, unos que sí quieren regresar al sistema híbrido, otros que quieren seguir virtual. Me di cuenta de que regularmente la mayoría de chicos que se van a graduar no quieren regresar a clases presenciales y nos damos cuenta que realmente es porque ellos ya se acomodaron a estar en sus hogares, a tener todo a la mano, todo más fácil. Para ellos es súper fácil venir, encender la computadora y ya estar recibiendo sus clases que levantarse temprano, desayunar, arreglarse, una rutina completamente y totalmente diferente a la que teníamos anteriormente. Y yo creo que la tecnología no se ha sabido aprovechar porque realmente tenemos más recursos para podernos educar de una mejor manera, pero por el mismo modo que es realmente a veces, en general los guatemaltecos a veces nos acomodamos a lo que caiga, ya no queremos seguir avanzando, progresando, entonces yo creo que no es, el rezago es más que todo por la comodidad de ahora que ya no quieren, ya se acomodaran a esto, como que bueno, esto va a seguir así, mejor me quedo en mi casa y para qué seguir progresando. Entonces, yo lo he visto de esa manera, no, porque yo creo que incluso los jóvenes ahora tienen mucha capacidad y saben bastante, ahora con la tecnología que está todo a la mano, tienen mucho conocimiento de varias cosas, pero no saben de qué manera implementarlo y no hay, por ejemplo, en la educación no hay algo que los motive, todo es tan monótono, las clases son las mismas, no hay algo que los incentive a querer progresar, a querer superarse. Buenas noches, profe. Pero, Mi nombre es Jonathan Escobar. Em, pues yo también trabajo con chicos, pero creo que no va por ese lado. Bueno, o sea, sí tiene relevancia, pero nosotros siempre pensamos de forma capitalina, ¿verdad? Realmente si nos ponemos a pensar tantas aldeas, tantos colegios donde los chicos tenían que caminar más de una hora para poder llegar y que no tienen acceso a electricidad, a luz, a internet y a un montón de cosas que para nosotros son bastante normales, se daba el problema de que en muchas escuelas no habían maestros o no habían escuelas en la comunidad. Ahora ya, imagínense que llegaran los medios. Entonces, pues si lo miramos de una forma más nacional, creo que obviamente hubieron muchas deserciones, muchos chicos ya no siguieron estudiando porque se pusieron a trabajar en lugar de estudiar o cosas así, porque se hizo demasiado difícil el poder acceder también a esa tecnología. Entonces, la tecnología puede estar ahí para facilitarnos la vida, pero si no hay acceso, muy difícil, ¿verdad? sí, muchas gracias, Jonathan y Dayan. Ahorita te doy la palabra, Steph. Solo quería dar mi comentario de lo que mencionan. Fíjense que me parece muy interesante lo que indican, porque evidentemente mencionaron varias palabras claves que yo tomé ahí de lo de Dayan y Jonathan. Uno, ella mencionaba de híbrido, de clase en línea, clase presencial, pero hablando de esos términos, por ejemplo, que para los que no lo conocen, por ejemplo, el híbrido es de ir una parte presencial y una parte en línea. Hay colegios que el híbrido lo toman como tú, padre de familia, inscribes a tu hijo en lo virtual y otro poco en lo presencial. O hay otros colegios que te dicen, no, usted viene una semana al colegio y una semana en su casa, una semana al colegio y una semana en su casa. O sea, el concepto de híbrido en los colegios de Guatemala no se ha definido al 100%, pero mucho menos se ha definido el concepto de educación virtual. Y aquí es donde, por eso les hice esta pregunta, que si consideran que existe un vínculo en el rezago con la implementación e integración de tecnología. Y aquí les puedo decir yo que a mi criterio, se los voy a poner así, sí considero que existe un rezago y viene en parte por lo que mencionaba Dayan y lo que decía Jonathan, en el sentido de que
Lamentablemente tuvimos la oportunidad en nuestro país y todos los países, bueno, todo el mundo, porque todo el mundo pasó esto de la pandemia, de poder haber avanzado tecnológicamente en términos educativos hacia adelante, pero sinceramente retrocedimos. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que implementar un Zoom es suficiente. Yo venir, chicos, miren, conéctense a la clase, paso hablando en la clase y ya se terminó la clase virtual. Lamentablemente en Guatemala la educación virtual así se dio. Chicos de preprimaria están conectados desde las 7 de la mañana hasta las 12, 1 de la tarde. ¿Y cómo reciben la clase? Viene el maestro, se conecta de 7 a 8. Entonces el maestro dice, bueno chicos, saquen su libro y ábrenlo en la página 20. Entonces, como decía Dayan, el patojo está aburrido. O sea, si de por sí llegar a la clase era aburrido porque les costaba levantarse y ahora se levantan igual o están acostados en la cama y lo que reciben es la misma terapia de abran el libro y no los ponen a que su creatividad se explote. A este punto lo que quiero llegar yo es a decirles que una clase como matemática pudo haberse impartido durante la pandemia de otra manera, mediante un videojuego, mediante juegos dentro de una videollamada, no necesariamente abran el libro y resolvamos el libro porque el colegio quiere que compremos el libro. Y aquí hay otro punto que rescato de lo que mencionaba Jonathan, y es lo que yo les he dicho. Fíjense, pues nosotros estamos llevando un curso virtual. Ya solo con el hecho que estamos llevando un curso virtual, somos, yo siempre digo esto, privilegiados, más allá del dinero que estemos pagando, pero tenemos ese privilegio de estar en esa vanguardia, de estarnos capacitando y preparándonos para el futuro, y estamos recibiendo una clase virtual. Pero yo lo que siempre les digo es que no debemos enfocarnos en esa parte negativa únicamente. La tenemos que ver, pero lamentablemente lo que yo siempre digo es, bueno, yo trabajo en una escuela pública, pero mi nivel laboral me permite hacer algo o no me permite hacer algo para cambiar la educación en esa escuela pública. Si soy un docente no me va a permitir absolutamente nada. Si soy un supervisor, de repente sí pudiera llegar a hacer algún cambio sustancial. ¿Por qué? Porque puedo lograr alguna donación o puedo lograr implementar algún proyecto. Entonces, si nos enfocamos literalmente, como decía Jonathan, en las escuelas rurales, definitivamente ni las TAC deberían de existir en el Mineduc, o sea, las tecnologías del aprendizaje ni deberían de existir, porque literalmente van enfocadas a aquellos colegios o escuelas que tienen un laboratorio de computación. Lo mismo sucede con el Internet. Si nos enfocamos propiamente en decir, no, es que en Internet estamos jodidos, pues, o sea, no hay Internet. Pero hay un dato que se los voy a compartir la próxima clase y solo con eso se los dejo para que puedan buscar los que estén interesados. Ustedes sabían que alrededor, en Guatemala vemos alrededor más o menos como 17 punto y algo millones, 18 millones de habitantes. Y según la Superintendencia de Telecomunicaciones hay registrados más de 20 millones de celulares. Quiere decir que hay más celulares que habitantes en nuestro país. O sea que el problema aquí, lo que yo siempre digo, no es la tecnología. Nosotros somos un país privilegiado. ¿Por qué digo yo privilegiado? Porque estamos a la vanguardia de la tecnología. No sé si ustedes sabían que Guatemala está catalogado como un país en vanguardia de tecnología como Estados Unidos. ¿En qué sentido? Sale el iPhone 13 Pro Max en Estados Unidos, lo lanzaron hoy, en Guatemala está hoy. Lanzan la nueva HP en Estados Unidos, en Guatemala está hoy. Sale un videojuego hablando de un PlayStation, por ejemplo, lo anuncian en Estados Unidos, en Guatemala está hoy. Sí, cualquiera me va a decir, pero mira, un aparato que te vale 5,000, aquí lo pagas en 10,000. Dejemos eso a un lado, pero está. O sea, la tecnología la traemos. El problema está que no la estamos orientando e integrando de manera correcta. ¿Sí?
Por ahí vi 2 manos levantadas. No sé si quieren dar su palabra. Si no, con esto terminaría. Sí, Por ahí profe, vi- solo no sé si también existe un dato que se llama el número de Pareto, no sé si lo relaciona, que habla sobre el 80-20. Y eso Ujú. quiere decir que el 20% de las personas tienen el 80% de los recursos. Entonces, muy probablemente, pues, se habla sobre que hay abundancia, pero esa abundancia obviamente es en pequeños círculos, ¿verdad? Entonces, pues también no quiere decir de que todos en Guatemala tengan un teléfono celular. Quiere decir que muchas personas que tienen recursos tienen varios teléfonos, pero siempre hay una desigualdad bastante grande, ¿verdad? Entonces, pues también más o menos para cómo tratar de matizar ese punto, pero sí tiene razón, o sea, Guatemala, comparándolo con muchos países, sí es privilegiado. Oh, sí, y sí, gracias Jonathan por eso que mencionas, y sí estoy de acuerdo con lo que dices. O sea, esa estadística de la superintendencia de telecomunicaciones efectivamente no quiere decir todos los ciudadanos, hasta el recién nacido ya tiene un celular, sino esa analogía que hiciste es evidentemente correcta. Pero si nos centramos como, no me recuerdo si fuiste tú o quien mencionó de si nos enfocamos en la capital o en las cabeceras departamentales donde normalmente la comunidad pues sí te llega el acceso a internet, no así en aldeas o en pueblos, por ejemplo, que ahí sí definitivamente, como dijo un compañero, ni el maestro llega, ¿verdad? O sea, si nos enfocamos en los alcances donde la comunidad sí le llega al internet porque la misma comunidad lo exige, malo, pero llega, creo que ahí es donde debemos enfocarnos y proyectar este tipo de ideas o este tipo de proyectos. Entonces, yo les agradezco por haberme dado esos 10 minutos extras. La clase se va a recibir todos los lunes. Yo la sesión la grabé, les voy a estar compartiendo el video para los que no pudieron estar toda la noche conectados. Y la próxima clase ya les estaría yo compartiendo el enlace ya de la federación. Entonces, fue un gusto y muchas gracias por haber compartido sus comentarios y los veo la próxima semana. Profe. Buenas Buenas noches, noches. profe. Bendiciones. Gracias. Buenas noches, gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias, profe. Profe.